Entonces, ¿cuál es el potencial del Perú? A ver, preguntémonos primero, ¿Perú debe mitigar? Yo no voy a dar una respuesta ahora, pero ¿cuál es el potencial de mitigación del Perú? Miren la composición de emisiones de gases de efecto invernadero para los países de América Latina y otras regiones del mundo. Cuando son otros, ¿no?, sin CO2, en agricultura, residuos, etcétera, América Latina está, digamos, con 28, ¿no?, emisiones. Los países industrializados llegan a 183. 18.3. A 18,3, perdón, ¿no? Los otros países en desarrollo, estoy leyendo mal, a 25 y en el mundo 23. ¿Qué son esos números? Ahora les voy a explicar los números más específicamente. Lo que quiero que vean es primero la diferencia, ¿ya? No quiero darles los datos específicos porque yo sé. Hay una serie de mediciones y yo les voy a explicar estos números. Emisiones de cambio en el uso de la tierra con CO2. Miren, América Latina está por encima del resto. O sea, por cambios en el uso de la tierra. ¿Sí? Ahí es donde nosotros emitimos más gases de efecto invernadero. Emisiones relacionadas a la energía, obviamente América Latina está en una posición intermedia, ¿no? ¿Dónde entonces tenemos posibilidades de mitigar? Si es que Perú tiene este mismo comportamiento, tendríamos la posibilidad de mitigar en relación al cambio del uso de la tierra. En otras palabras, si estamos haciendo mal el cambio del uso de la tierra, tenemos que corregir eso. Eso es lo que significa mitigación. Si nuestras acciones están provocando emisiones de GI, entonces lo que tenemos que hacer es cambiar esa estrategia de cambio del uso de la tierra, ¿no? Ese es un poco el reto. Luego quiero mostrarles, ya que no me es tan fácil leer de ahí para allá, ¿no?, la siguiente tabla, por favor, si pudieran mostrarlo. Miren, estas son las tasas de emisiones de GI respecto a la población y al PBI para el año 2000. Estas emisiones GI per cápita, o sea, toneladas de CO2 por población, ¿no? Esto es, digamos, América Latina en relación al resto de países. Hay países, obviamente, que están mucho más bajos, que son los países de ingresos bajos. Los de ingreso medio, sacándole América Latina, China e India, están en 9.1. América Latina está en 10. China e India están bien bajo por per cápita. No significa eso que ellos no estén aportando una gran cantidad de emisiones. Lo que pasa es que tienen una población muy grande, ¿no? Pero América Latina obviamente está por encima del promedio mundial. Emisiones por el uso de energías, América Latina está por debajo del promedio mundial. Emisiones por cambio en el uso de la tierra, América Latina está por encima del promedio mundial. Otros, América Latina está en una posición intermedia, en una de las posiciones más altas. En otros estamos poniendo varios otros efectos, pero que tienen que ver mucho con ese tipo de actividades que nosotros les estábamos mencionando. Veamos el siguiente. Miren, estas emisiones de GI por PBI, medido en dólares, es decir, toneladas de CO2, ¿no?, entre dólares generados, ¿no? Nuevamente acá, América Latina está en total de emisiones, está por encima del promedio mundial. El cambio en el uso de la tierra es el que más está empujando, pero los países de ingreso bajo, en general, están bastante altos en cambio en el uso de la tierra. Tienen PBIs bastante más reducidos, obviamente, y por eso hace que estas cifras también se incrementen. Entonces, en términos económicos, nosotros tenemos un gran reto. Los países de América Latina tenemos un gran reto. Y yo quisiera mostrarles lo siguiente. En términos porcentuales, ¿no?, en el Perú las emisiones globales de GI
para el año 2000, ¿no?, el mayor porcentaje está proviniendo de la deforestación y degradación de los bosques. El mayor porcentaje proviene de esto. En menor medida del consumo de combustibles y finalmente la agricultura. La agricultura que obviamente tiene que ver mucho con los cultivos de arroz y con la actividad ganadera que hace un rato les mencionaba. Ahí están nuestras fuentes de emisión. La pregunta inicial, ¿tenemos potencial de mitigación en el país? ¿Y por dónde deben ir las estrategias de esa mitigación? En el análisis costo-beneficio, nosotros sabremos hacia el final qué es lo que nosotros podemos contribuir para poder mitigar los efectos de cambio invernadero. Entonces, miren, en términos de emisiones de energía CO2, ¿no?, Perú como Perú tenemos muy bajo potencial de mitigar. Lo nuestro no va por ahí, no es un problema de que estemos usando demasiados combustibles fósiles, etcétera, etcétera, no es por ahí. En términos de cambio en el uso de la tierra, ¿no?, en CO2 equivalente, ahí sí tenemos un alto potencial de mitigación. En emisiones sin CO2, ¿no?, es decir, otras emisiones, ¿no?, ya sea metanos, óxido nitroso, etcétera, etcétera, obviamente mediano, porque también tenemos una polución a través del transporte. Recuerden que el transporte cada vez en el Perú se ha vuelto un elemento más crítico. Obviamente Perú tiene una intensidad energética baja, ¿no? Nosotros no estamos emitiendo energía con un alto uso de derivados de combustibles fósiles. Nosotros tenemos una intensidad energética muy baja en términos de PBI, y en emisiones no energéticas, en cuanto a la agricultura, está baja, en residuos está alta, ¿no? Nosotros podemos aprovechar los residuos, o sea, ¿por qué queremos, por ejemplo, cambiar el uso de la tierra para un biocombustible cuando de repente podemos usar los residuos para generar biocarburantes, que es mucho más adecuado todavía, ¿no? Entonces, eso también es otra decisión que hay que tomar. Y otro sin CO2, obviamente ahí estamos en una intensidad mediana. Esto es más o menos el panorama en el cual Perú está involucrado. Entonces, Perú, ¿no?, está, en primer lugar, miren el contraste de esta situación. Perú está entre los 20 países más ricos en suministro total de agua, ¿no? Estamos aproximadamente entre 2.000 y 72.000 metros cúbicos por habitante, millones de metros cúbicos por habitante por año. Pero sus tres grandes cuencas hidrográficas están afectadas muy severamente. Miren, el 98% de la cuenca amazónica, ¿no?, está solo con el 30% de la población y el 17 o el 18% del PBI. El 0,5% de la cuenca del lago Titicaca, que es la otra gran cuenca, está con en este caso, con el 5% de la población y el 2% del PBI. Y el 1.8% de la cuenca desértica del Pacífico, que proviene de las montañas y de los páramos, está con el 65% de la población y el 80.4% del PBI. O sea, somos un país que tiene gran cantidad de agua. Somos un país que genera la mayor cantidad de energía hidroeléctrica. Pero estamos, obviamente, con una distribución espacial bastante crítica. Ese es el otro reto que hay que enfrentar.